Iglesia es una palabra griega que significa asamblea. Es la asamblea de los fieles de Cristo. Es también, según el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios. Es también el cuerpo de Cristo. La Iglesia es santa por Jesucristo, que es nuestra cabeza, pero la Iglesia está formada por pecadores que somos todos nosotros. Y el Papa Francisco constantemente dice, pecadores somos todos, pero corruptos no. Ecclesia semper reformanda, y que significa la Iglesia siempre se está reformando. Buenos días y bienvenidos a Informe Especial. Hoy en el programa hablaremos de la Iglesia Católica, de cómo ha ido adaptándose al mundo moderno, pero manteniendo su esencia, sus principios, sus objetivos, cómo dar a conocer la palabra de Dios y buscar la salvación de la humanidad. ¿Cuáles son esos cambios importantes que ha tenido la Iglesia para estar cada vez más cerca de la población? Todos los detalles a continuación. Esto es Informe Especial. El Papa constantemente nos está diciendo, hay un reto, háblale de Jesucristo a todos, no tengas miedo de hablar de Cristo, no te quedes callado, comunica el Evangelio. Constantemente el Papa dice, yo quiero una iglesia en salida. Y dice el Papa, prefiero una iglesia que por salir se accidente que una iglesia que se enferme por estar encerrada en una sacristía. Por eso el Papa habla de una iglesia con puertas abiertas que sale a evangelizar, pero también que acoge con cariño y con ternura a todos los hombres. Eso es lo que ahora se está haciendo, acercando la palabra de Dios a todos, sin distinción. Una iglesia que ya no espera que la población se dirija a ella, sino que sale en busca de feligreses. Muestra de ello es la evangelización que se hace en los penales del país. Pueden haber perdido la libertad, pero no la fe. Durante 4 meses, más de 1.250 internos de 12 penales del Perú han elaborado miles de rosarios por la visita del Papa Francisco. He tenido la voluntad, y mis compañeras también, ha sido una alegría grande, ¿no? Saber que el Papa viene, qué bonito es trabajar para él, ¿no? Es por devoción, por la fe también que le tengo al Papa, y soy católica también, y por eso me animé, me incentivé para hacer con mucho amor el trabajo que hemos venido elaborando todas mis compañeras aquí en el penal de Fátima. Nunca había pensado que tenía todo esto en mis manos, todas las habilidades que tenía en mis manos. Las internas del penal Virgen de Fátima de Chorrillos se inspiraron en su fe para conseguir el trabajo final, ya sea poniendo las cuentas en los hilos, amarrando la cruz y la imagen del Papa o sellando los nudos.
ya aprendí la lección, yo sé que Dios me va a dar una nueva oportunidad porque ya he cambiado, son 7 años que vengo presa y yo sé que Dios me va a dar una nueva oportunidad para estar con mi menor hijo, que lo dejé de 6 y ahorita tiene 13 años. 5 años me han puesto, me faltan 9 meses, pero con fe yo sé que algo puede pasar y me puedo ir, si Dios quiere, con la fe que tengo mucho. Yo sé que me voy a ir antes, señorita, porque tengo 4 menores hijos que me esperan. A mi hijo, mi madre, mis hermanos, que muy pronto, con mucha fe, estas puertas se van a abrir para mí. De esta manera, demuestran su capacidad de crear y resocializarse. Estaba en la cárcel y viniste a verme, ¿no? Es el Papa que viene a ver a los reclusos, a los internos. Esa es la frase del Evangelio. Fueron más de 300.000 rosarios que elaboraron, movidos por la fe. Acabamos de escuchar a las hermanas de la congregación Las Siervas del Plan de Dios, que con la música evangelizan a la población. Y eso forma parte de los cambios en la iglesia, de transmitir de forma eficaz lo que dice la Biblia. Aunque la Iglesia Católica siempre ha variado la manera de comunicar de acuerdo a la sociedad, un hecho importante para la Reforma fue el Concilio Vaticano II, realizado en el siglo XX. El concilio es una reunión del Papa con numerosos obispos del mundo entero, llamados padres conciliadores, en el que reflexionan sobre cuestiones doctrinales, es decir, sobre los contenidos de la fe. Se llama Concilio Vaticano II porque se realizó por segunda vez en la Ciudad del Vaticano desde 1963 hasta 1965. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo VI. Los acuerdos alcanzados en las 178 sesiones en las que participaron 2.200 obispos fueron promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a nuestro tiempo y lograr una mejor relación con las demás religiones. Y ese es uno de los objetivos principales del Concilio Ecuménico Vaticano II, que por eso se llama ecuménico, porque no quiere alcanzar solamente a los católicos, sino invita a los que no son católicos a acercarse a la Iglesia Católica. Este proceso se está realizando con éxito debido a que existen temas en común. Va por buen camino y eso lo ha impulsado sobre todo ya el Papa Juan XXIII, luego Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco también está tendiendo puentes para buscar puntos de encuentro con otras religiones que no sean cristianas. ¿Sobre todo en qué puntos? En la defensa de la familia, en la defensa de la paz, en la defensa del medio ambiente, el tema de la ecología. Otro de los cambios importantes que ha hecho la Iglesia fue la manera de cómo celebrar las misas. La misa se hacía durante siglos en latín porque San Pedro se instaló en Roma y en Roma se hablaba latín, entonces se dejó el arameo, el hebreo, el griego y se fue difundiendo en todo el mundo el rezo de la misa en latín.
cuando estaba de Papa Pablo VI, fue que en cada país se celebrara la misa en el idioma corriente del país para que los fieles que iban a misa los domingos y fiestas religiosas pudieran seguir la misa con más facilidad porque entendían todas las palabras que decía el sacerdote. Pero no solo fue la lengua. Antes del Concilio Vaticano II, el padre realizaba la misa, dando la espalda a los fieles. Cuando el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo, daba la impresión que solamente el sacerdote se dirigía a Dios, mientras que el pueblo era un espectador, o porque no conocía el idioma, o porque no conocía los ritos. Con el Concilio Vaticano II se da todo un cambio de acercamiento, el sacerdote mirando al pueblo, donde junto con el pueblo celebra la Eucaristía y eleva la oración. Juntos elevan la acción de gracias, juntos escuchan la palabra, tú entiendes en tu idioma nativo, en tu idioma del pueblo, entiendes la palabra de Dios y la asimilas mucho más. Estos cambios han hecho que en la Iglesia Católica se promueva la cultura del encuentro que tanto enfatiza el Papa Francisco. La cultura del encuentro es aquella cultura que busca construir puentes y no abrir abismos ni construir muros. Es la cultura donde se busca el diálogo, es la cultura donde nos vemos los rostros, es la cultura donde oramos los unos por los otros, es la cultura donde cuidamos a los más frágiles, especialmente a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a los enfermos. Esa es la cultura del encuentro que tanto predica el Papa Francisco. El Papa Francisco, con sus gestos, con esa cercanía que tiene, con esas palabras donde nos invita a tratar al otro, sea quien sea, como persona humana, nos está diciendo hay que forjar la cultura del encuentro. Al volver, quienes están llamados a ser santos y conozca los cambios que promueve el Papa Francisco. No se mueva, regresamos con más aquí en Informe Especial. El Papa Francisco está presentando una manera de comunicar mucho más viva, una manera mucho más operante. El Papa Francisco es el Papa de la caridad, es el Papa del amor. En la segunda parte de Informe Especial hablaremos de la santidad. El Papa Francisco modificó los requisitos para la canonización. A continuación, sepa quiénes pueden convertirse en santos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 7.000 santos registrados y el Perú forma parte de la lista de los países con la mayor cantidad. Esto fue resaltado por el Papa Francisco. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes para alabar a Dios, para darle gracias a Dios por la historia de santidad del pueblo de ustedes. Perú tiene tantos santos. Santos que se encuentran presentes en el corazón de la población. En el Perú hay más de 30 millones de habitantes. El 80% de ellos profesa la religión católica. Además, debes saber que en el Perú existen 1.561 parroquias. Más de la mitad se encuentran en el interior del país. En estos lugares se ubican los santos, que son seguidos con devoción por millones. Pero ¿qué hay que hacer para convertirse en un santo de la Iglesia Católica?
Bueno, Jesús ha dicho, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Está en Mateo 5:48. Por lo tanto, está en el Evangelio que todos estamos llamados a la santidad. Lo que pasa es que ante el Vaticano II ha existido esa idea equivocada de que solamente los padrecitos y las monjitas pueden aspirar a la santidad. Gracias al Vaticano II se volvió a recordar aquello que está en el Evangelio. Todo bautizado está llamado a ser santo. ¿Y en qué consiste la santidad? No en hacer cosas raras. El santo no es un marciano, el santo no es un extraterrestre. El santo es aquel que ha seguido a Cristo con radicalidad. Y un casado, una casada, un soltero, un taxista, un chofer, un profesor, una enfermera, pueden y deben seguir a Cristo con radicalidad. Cualquiera puede ser santo, pero tiene que buscar los medios para ser santo: la oración, los sacramentos, el amor a María, la práctica de la misericordia. Antes de ser santo, viene el proceso de la beatificación. Para ello se necesita haber hecho un milagro tras la muerte y para ser canonizado, comprobar otro milagro. El Papa Francisco abrió otra vía para que alguien sea beatificado y eventualmente canonizado: haber entregado su vida para salvar la de otros. Por ejemplo, personas que hayan tratado enfermos de plagas y luego muerto producto del contagio. La Iglesia Católica en el siglo XXI no es ajena a ningún tema. La Iglesia se pronuncia en todo lo que pasa en el mundo, pero desde el Evangelio. La Iglesia puede hablar también de fútbol, pero desde el Evangelio. La Iglesia puede decir que en el fútbol se respeten las leyes, que haya honestidad, que no haya corrupción, todo desde el Evangelio. Las cosas técnicas son cosas técnicas, ahí no se mete la Iglesia, pero en cuestiones morales sí que la Iglesia tiene una palabra, porque el Evangelio también ilumina la vida moral de las personas. Aunque la Iglesia no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo, pues forma parte de sus principios, sí promueve la cultura del respeto. La Iglesia siempre, desde que ha empezado a caminar por este mundo, ha dicho sí a la vida y no a la muerte. Y por eso, porque la Iglesia dice sí a la vida, siempre va a decir no al aborto. Y todos los papas han hablado no al aborto, porque todos los papas, como todos los católicos, decimos sí a la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción. Y en cuanto al tema de la homosexualidad, quiero aclarar que la Iglesia tiene una postura firme y que la pueden leer en el Catecismo, donde se señala que la persona homosexual merece respeto. Por tanto, es injusto acusar a la Iglesia de homofóbica. La Iglesia dice, la persona homosexual hay que respetarla, es imagen y semejanza de Dios, ha costado la sangre de Cristo. El Papa Francisco le dijo a un periodista cuando le preguntó por ese tema, y él contestó: ¿quién soy yo para juzgar? Es muy difícil juzgar la conciencia de las personas, solo Dios las juzga. Pero la doctrina católica no ha cambiado con respecto a el matrimonio y la familia, que es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Si bien en el Concilio Vaticano II, realizado en el siglo XX, se establecieron cambios en la Iglesia Católica, buscando la manera de adaptarse a la sociedad actual para estar más cerca de la población, el trabajo no fue fácil. El ejecutor del concilio en un primer momento es Pablo VI, y que tiene que luchar para mantener la verdad, y ahí está el credo del pueblo de Dios, pero también para acercarlo a la sociedad. Pero viene luego 33 días de Juan Pablo I, que es prácticamente como una sonrisa y una alegría, y no le da tiempo a más.
y viene Juan Pablo II, que viene de Polonia, ¿no? Y es un hombre, un intelectual, un gran filósofo, personalista, que ha tenido que vivir el sufrimiento de Polonia y va a derribar muros. Es un hombre valiente que va a estar al frente de la Iglesia más de 25 años y al que de alguna manera se le puede atribuir el cambio. Viene después Benedicto XVI, es el gran teólogo, y viene en un momento en que nadie lo esperaba, porque después de medio milenio en que no había dimitido a ningún papa, pues él toma esa decisión el 11 de febrero del 2013 de dar un paso al costado porque cree que no tiene la salud suficiente y que en este momento se requiere un papa con agallas y con arrestos porque la sociedad es tan cambiante que lo necesita. Y es en este momento, en el año 2013, que llega el Papa Francisco, el primer Papa jesuita, para seguir cumpliendo lo establecido en el Concilio Vaticano II. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Toda la experiencia que él ha tenido como obispo, como cardenal en Buenos Aires, que ha tenido también al frente de la conferencia episcopal, que tuvo como provincial de los jesuitas, lo lleva a la Iglesia. Y lo lleva a la Iglesia, pero no para temblar, no para llenarse de preocupación, sino para compartir con todos que es una tarea universal, no es suya. Y por eso las primeras palabras dijo, recen por mí, para que el Señor de lo alto nos bendiga. O sea, desde el primer momento, Él pide la colaboración de todos. Entonces, podríamos decir que esta es una de las claves de Francisco, ¿no? El invitar a todos los bautizados, a todos los creyentes, que donde Dios te planta tienes que florecer. Eres comunicador, tú tienes que ser ahí otro Cristo. Tú estás en la economía, en el sindicato, ahí tienes que ser otro Cristo. En la familia, en la calle, ¿no? Entonces nos convoca. Al volver, la Iglesia en el mundo digital. No se mueva, regresamos con más, aquí en Informe Especial. Una de cada 5 personas en el mundo usa redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o YouTube. Son canales de comunicación del mundo de hoy. Por su llegada a la población con una inmediatez masiva, la Iglesia Católica ha optado por utilizarlas. Uno recordará que la forma como históricamente la Iglesia se hacía presente y llamaba a los fieles a escuchar la palabra de Dios era a través del campanario, por ejemplo, o propiamente a través de la Biblia y la compartición del Evangelio los días domingos una vez a la semana. Pero esto ha ido evolucionando con el tiempo y hoy día las redes sociales, que son una plataforma de enorme importancia para la comunicación, también son parte de la manera como la Iglesia en el mundo se expresa y entrega mensajes de fe hacia los feligreses. Dando a conocer mensajes de paz, pasajes de la Biblia, eventos, misas, entre otras actividades. Benedicto comenzó con esta comunicación. Él fue el que hizo el primer tweet en la historia de la Iglesia en el mundo, y esto ha venido convirtiéndose en una plataforma a través de la cual se logra la comunicación con millones. ¿Cómo? De muchas formas. Una tiene que ver con los pensamientos bíblicos propiamente dicho. Otra es a través de historias diversas, pero también y sin duda a través de la conversación diaria, donde se puede percibir y se puede afirmar posiciones de principios y valores que la Iglesia promueve en todo el mundo. El Papa Francisco usa de manera permanente el Twitter para comunicarse con los fieles. Hace solamente unos días o unas horas, Francisco ha enviado un mensaje a través del video.
ha grabado con un teléfono celular un mensaje para los chilenos y para los peruanos, donde hace una invocación a la paz y a la esperanza, ¿no? Pero es muy interesante porque él usa las redes sociales. Esto sería imposible en otros momentos en la historia de la humanidad, pero hoy la Iglesia entiende que son los medios a través de los cuales es y se puede llegar de mejor manera a millones y miles de millones de personas. La investigación también forma parte de la Iglesia Católica. Muestra de ello es la orden que dio el Papa Francisco para que se realice la intervención al sodalicio de vida cristiana por las graves acusaciones a su fundador, Luis Fernando Figari, imputado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves. Ya el Papa Benedicto XVI abordó con firmeza el tema de aquellos malos sacerdotes que han ensuciado el rostro de la Iglesia con comportamientos inmorales, y hay que hacer justicia que Benedicto XVI fue aquel que habló de la tolerancia cero, y el Papa Francisco está continuando con este proceso, podemos decir, de limpieza, y es muy importante que cuando hay algo que es inmoral se investigue, y si hay culpables, pues que tengan la sanción debida, porque la Iglesia no encubre a nadie. Yo creo que sobre todo los cambios de Francisco en el sentido de que repercuten en la Iglesia, viene a ser sus gestos, de estar más cerca de los pobres, más cerca de los frágiles, el mostrarse siempre como un pastor cercano y pedirle a los sacerdotes que sean cercanos, que sean pastores con olor a oveja. Como ven, la Iglesia está experimentando cambios para adaptarse al mundo moderno, pero manteniendo su esencia, con la finalidad de estar cada vez más cerca de la población. De esta manera hemos llegado al final del programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana, como siempre aquí, en Informe Especial.